Bienvenidas y bienvenidos a otro programa, un nuevo programa de La Banca Peronista, edición 2025. ¿Viste que dije edición 2025 y no otra edición porque vos me planeaste? Sí, no, igual me confundí varias veces haciendo esa corrección y dije... A ver, La Banca Peronista, edición 2025. La Banca Peronista, segunda temporada. edición 2025. Más peronistas que nunca. Tal cual. Ahora es personal. Menos que ayer, más que... No. Más que ayer, menos que mañana sería. Lo dije al revés, porque no me parece que estoy... Bueno, no. Esa full la botonera, me encanta. Sí, sí. Están afiliadísimos. Recuerden que La Banca Peronista lo pueden escuchar cuando quieran, desde donde quieran, gracias al equipo de redes y de operación y producción que están del otro lado, haciendo posible que estemos en todas las plataformas. Exactamente. También nos pueden seguir en nuestro Instagram, @labancaperonista. Ahí estamos subiendo todos los recortes, un poquito para avisarles también cuando salimos al aire, porque acuérdense que salimos todos los domingos a las 7 de la tarde. Exactamente. Y haciendo recortes para tocar algunos de los puntos y repasar lo que vemos en las entrevistas, porque recuerden que este es un programa que busca que conozcamos historia, idiosincrasia, economías de los territorios de esta vasta y hermosa Argentina a través de sus representantes legislativos y también muchas veces del Poder Ejecutivo. Y este año agregamos el componente y condimento candidatos y candidatas. Exactamente, queremos saber qué es lo que está pasando en los territorios antes de que tengamos que ir a votar. Exactamente, exactamente. Así que bueno, si ustedes también quieren conocer eso, acuérdense de seguirnos y mirarnos. Y ahora sí, sin más, vamos a pasar a entrevistar a nuestro invitado de la jornada. ¿Estoy hablando muy rápido? No, solamente iba a hacerte una aclaración que es muy gracioso como cuando hay una entrevista por Zoom, estoy yo acá y vos acá, Sí. y cuando hay una entrevista en piso, cambiamos de lugar. Es gracioso. Creo que no es es gracioso para nada. Sí, ahora sí, presenta. ¿A quién tenemos hoy en el estudio? Qué bien. Qué regulación. Bueno, voy a pasar a presentar a mi entrevistado. Me ha sacado la seriedad, mi amigo. Que tengo a mi derecha, siempre aclaro, solo a la derecha física y matrimonialmente, no a la derecha ideológicamente. Sin duda. Estamos hablando, vos corregime si yo digo mal tu apellido, porque siempre ese es mi trauma. No hay me han problema. dicho mal toda mi vida el apellido. Es sencillo el apellido. No creo que haya problema. No, es Juan Manuel o Juanma Cubilla Podestá. Sí, doble apellido. Pero por papá y mamá, no por por aristocracia. género. Viste, a mí yo lo mismo. No por aristocracia, advierto. A mí siempre que me dicen, hay doble apellido, yo digo, no es una cuestión de género, defensa del género. No, sí, mamá era intransigente con que su apellido tenía que estar, así que es papá y mamá, Además, no de familia. Además un buen apellido, fuerte, contundente. Un gran apellido, sin duda. Cubilla. Sí. Cubilla y Podestá. Sí. ¿Qué me Vos tirás, Cubilla? sos candidato... ¿Qué? Toma caramelo. Lo dejo ahí. Un chiste de fútbol. Ay, Dios, siempre me quedo afuera. Toma un caramelo, pero sigamos. El día que hagan chistes sobre chisme, farándula, yo voy a participar un montón, pero me quedo que afuera. Vi que teníamos un entrevistado que un segundo apellido era Cubilla, dije, en algún momento lo voy a tener que decir. Sí, y lo empezamos. Está bien empezar por lo rápido y lo urgente. Después seguimos por lo importante. Sí, porque además estaba como latente, tipo, ¿en qué momento se iba a tocar el fútbol? Pero bueno, ahora sí sigo presentándote más allá del fútbol, que yo no sé nada, así que no puedo participar. Sos abogado, especialista en Derecho Administrativo, además de candidato a diputado provincial por Corrientes. Sí, señora. Está Efectivamente. Bien. Y asesor gubernamental, digamos, en tu disciplina, que es el derecho. Sí. Asesor de algunos municipios donde trabajo arduamente con compañeros intendentes que buscamos lograr una gestión en una provincia devastada, lo que se puede lograr en la gestión es el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda. Bueno, y vos recién mencionabas justamente que la provincia hoy está devastada. Nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados que le cuenten a la audiencia un poco, desde sus lugares, sus voces, cómo se configura su provincia. Corrientes es una provincia hermosa, llena de gente hermosa, con un potencial enorme. Hablo de Corrientes, hablo de lo que significa los esteros de Liberá, hablo de lo que significa Yacyretá y la energía del país, hablo de una provincia que tiene mucha historia, cultura, religión, bueno, lo que significa Corrientes. Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar, y eso un poco implica la idiosincrasia y el orgullo nuestro de ser correntinos. Y ese orgullo y esa idiosincrasia que se ve lastimosamente herida por una realidad que hoy nos marca, que es el estado general que tiene la provincia después de tantos años de un gobierno, no sé cómo calificarlo sin ya irme a las palabras que no debería decir tan graves, pero sí un gobierno signado por la corrupción,
los negociados, por Mezquino. los privilegios, Mezquino. sin duda, y ese gobierno que mira hacia unos pocos, hacia pocas familias, que no le importa el desarrollo más que el desarrollo de los bolsillos de un grupo privilegiado y de una clase privilegiada, deja fuera un montón de correntinos, nos deja fuera un montón de correntinos, y la lucha de tratar de lograr el desarrollo y algo de equidad en una provincia tan signada por esto, la protección de los derechos, y más ahora en un contexto nacional como el que estamos viviendo, donde lo humano, lo social se corre a un 10º lugar, y lo único que importa parece que es el individualismo y el supuesto el dinero, porque ni siquiera hay desarrollo económico, ¿no? Esa es la situación en este contexto nacional, y la provincia encima encuentra un gobernador que busca ser aliado de un gobierno nacional que, claro, lejos de generar una protección o generar desarrollo, profundiza mucho más la situación que estamos viviendo los correntinos, ¿no? Estamos hablando del gobernador, para quienes no lo conocen, Gustavo Valdés, Sin duda. que este sería, si yo no me equivoco, su 7º año. El gobernador Gustavo Valdés está en su 2º mandato, Claro, es decir, entrando... su 2º mandato, pero hay que recordar que antes que él también hubo Claro. otros gobiernos del mismo signo político. Estamos gobernados hace muchísimos años, Claro, es la más de 20 continuación años de un proceso, como lo digo, conservador y corrupto, porque hay que decirlo, o sea, una justicia asignada. Esto de la corrupción afecta mucho, y como abogado siempre me pasa de hablar justamente de lo que me gusta, lo que me apasiona, que es la justicia, y en ese contexto, después de tantos años, ellos han designado a todos los jueces. Bueno, Entonces, claro. esta situación de gobierno que cuida a pocos, que cuida a los privilegiados, se profundice inclusive con esta situación de que la justicia incluso forma parte de esta ¿cómo decirlo?, cofradía, Claro. o esta organización política, ¿no? Y sobre todo, digo, Corrientes, que es una ciudad insignia, digamos, para los símbolos de la patria también. Digo. Claro, sí, no, totalmente. Y también esto de que vos lo mencionabas, que es viene un gobierno que está atacando a la obra pública, a lo que es la producción de... A la producción regional. La producción regional se me fue lo que estaba por decir. Que son muchas cosas las atacadas, entonces Sí, ¿no? uno cuando las quiere enumerar se complica. Claro, están, como normalmente decimos, vienen para absolutamente todo, y un poco es lo que veíamos ahora, no es hace poco, pero se hizo bastante conocido el recurso de amparo que salió desde Corrientes por por la medida de Milei Claro, que afecta a... sin duda. Corrientes, hablando de lo que significa no solo el gobierno provincial y la afectación de los derechos de los correntinos, nos inauguramos el año pasado con decisiones del gobierno nacional, que con manifestaciones de Adorni, parado en el púlpito con una violencia inesperada para un vocero presidencial, se paraba y anunciaba que había familias correntinos que eran delincuentes. Literalmente, palabras textuales, dijo que eran defraudadores del Estado y que estaban cobrando ayudas sociales sin tener derecho a ello, y que eran empleados públicos. Y esta alianza, ¿no?, entre un gobierno provincial que es poco transparente, que no tiene la información clara y que le manda información errada al gobierno nacional, le miente al gobierno nacional, y el gobierno nacional que se suma a esta mentira y afecta a 500 familias correntinas que en ese momento habían quedado fuera del potencial trabajo. Tuvimos que iniciamos el año, enero 2024, con una acción de amparo que, gracias a Dios, fue la primer condena que tuvo el gobierno de Milei, y fue de Corrientes. Por eso, Claro. si la patria entra en guerra, Corrientes siempre lo va a ayudar. Sin duda que hemos logrado una sentencia, y no solo que devuelve la dignidad, sino que habla de la deuda social con intereses para cada una de estas personas que sufrieron un abuso de poder por parte de un gobierno provincial que miente y un gobierno nacional inhumano. Sí, Sí. y que, perdón, esto lo veníamos charlando un poco en off, pero que muy poca gente se entera de estas cosas porque hoy no hay una agencia de noticias nacional como Telam, y que justamente el vocero presidencial, Adorni, ahora es candidato en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tenés a un tipo que
dice cualquier barbaridad y ahora se va a presentar como candidato. Sin duda el emblema de la violencia discursiva y el emblema de la injusticia es Adorno y un poco eso también. Dentro de todo son honestos porque lo ponen a él como cara visible y es la verdad, es la personificación de la violencia discursiva que es lo que estamos sufriendo tanto los argentinos, ¿no? Me pareció interesante esto que mencionabas de que en la demanda que ustedes llevan adelante, primero me parece, terrible que un gobernador sea parte, digamos, de esa estafa contra el pueblo, porque se supone que es quien tiene que proteger de manera más alta a su provincia, pero me parece interesante que haya como dos componentes, que sea uno, en la medida económica en la que quedan afectadas esas familias y esos trabajadores, digamos que es algo que también estamos viendo en algunos juicios colectivos contra despidos o gente que ha quedado sin poder cobrar sus asignaciones, pero también, esto que por ahí hablábamos un poco fuera del aire, de, esa demanda de quizá daños y perjuicios, no sé si sería esa la categoría, que se hace contra las personas al tratarlas de mentirosas, de dañar como lo otro que no es la parte económica, ¿no? No, sí, de alguna manera su salud mental también. Para que se den una idea, no solo eso, publicaron en el boletín oficial los nombres, apellidos, DNI, domicilio de toda esta gente diciendo que eran grandes corruptos que afectaban y que el equilibrio fiscal dependía de estos 500 defraudadores. Con nombre y apellido en los medios masivos de comunicación, la lista con los nombres y apellidos en las páginas web, ellos se enteraron por los medios y no hubo ninguna comunicación. Pero eso fue solamente la gente de Potenciar Trabajo. También poco después empezaron los despidos en agricultura familiar, en la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy denominado Capital Humano, un poco lo que nos muestra que somos los seres humanos para esta gente, somos capital nada más. Y hablando de Capital Humano, también hay que acordarnos que Sandrita Petovelo está bajo la mira porque estoy terrible hoy. Salí de cursada. Y esta vez no. Estoy desconectado totalmente de la realidad. Pero sí quería quejarme de Sandra Petovelo. Okay. Bueno, la condena es contra ella. Claro. Así que feliz estuvimos en abril del año pasado cuando logramos la primera condena. Y las que estamos buscando hoy sí tienen este componente que vos bien mencionabas. Porque no solo te despiden, te tratan de ñoqui, te tratan... Hay gente que tiene 30 años de servicio en el Estado, una carrera extraordinaria, títulos profesionales, son técnicos en la Secretaría de lo que era Agricultura Familiar y lo que era la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Había gente que estaba en la trinchera donde realmente las necesidades del ser humano, esto que nos enseñaba el Papa Francisco de estar presente para el hermano, para el prójimo y de poder asistirlo, ahí es donde se ve realmente y había profesionales con años de experiencia que fueron tratados por un personaje, por un economista devenido en vocero, de ñoquis, de corrupto. Le faltó decir grasa militante y nos acordaríamos de una vieja frase utilizada por otro gobierno muy parecido en su forma de ver lo que significa realmente el Estado presente, algo que necesitamos, ¿no? Y son esos discursos de odio de ir contra la casta, que en realidad la casta termina siendo trabajadores, como vos decís, con años de aporte, no solamente con años de aporte, sino con un historial de que son compañeros que estuvieron aportando. No, y de experiencia claro. También a la formación de un modelo, porque algo que también hoy mencionábamos es, tanto agricultura familiar, la CENAF misma, han sido pioneros y han sentado precedentes. Las medidas, más allá de las gestiones, las personas que encabezaron esas medidas o que las hicieron carne, que han sentado precedente en, hacer territorios más justos y que, es lo primero también que vinieron a romper, porque yo también creo, y en esto insistimos muchísimo en el programa, por más que suene repetitivo, que hay un desconocimiento total de la gestión nacional, hoy encabezada por Milei, del Estado, que no importa si es por ignorancia sin querer o si es en desmedro del conocimiento del Estado, pero ¿qué es lo que sucede, Lo manejan como si esto fuera un club de amigos, Twitter, Bueno, pero un abogado nos puede decir que la ignorancia no te exime de la ley. No, sin duda, y eso es un poco lo que tratamos. Imagínate que la demanda que estamos llevando desde Corrientes, pero abarca hasta personas que viven en la Patagonia, tenemos clientes, tenemos un cliente de Ushuaia en esta demanda, por ejemplo. ¿Y cómo surge hacer esta demanda colectiva? Y surge mucho de lo que es la necesidad y la organización de estos trabajadores que se ven amenazados, hoy ya no amenazados, muchos están en pase a disponer
disponibilidad, Claro. otros que los que estaban en planta permanente, otros han sido supuestamente rescindidos sus contratos, 30 años de servicio bajo un contrato y de repente de un día para otro te encontrás en la calle. Entonces, esa situación un poco los organiza, el famoso grupo de WhatsApp, y el hecho de haber sido el primer abogado que logró el fallo contra Milei ayuda también un poco Claro. a que digan, bueno, este loco capaz que logra Como ese una efecto. star, claro. Claro, y eso ayudó mucho, pero bueno, pero más allá de eso, tratar de defenderlos y hacer algo que trascienda. Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que nuestro movimiento ha dejado mucho de lado el tema del trabajo en la justicia, y la justicia es uno de los grandes pendientes que tenemos como movimiento, y trabajar en lo que significa la acción judicial y entender que la acción judicial es política, porque en mundos injustos como el que estamos viendo en Corrientes, sin lugar a dudas, que después les cuento también otras cosas que hicimos, pero la nación, vivir la injusticia y no hacer nada, o creer que solo la respuesta es política, creo que también la respuesta es judicial, y tenemos que empezar a entender que también la revolución va por la justicia. Sí, también me parece, perdón, que esto por ahí no tiene que ver particularmente con el tema lo que voy a decir, pero algo que recordaba cuando vos mencionabas esto de, bueno, la injusticia es política, es que no importa, digo, algo que me parece que es como volver a algunos principios básicos, no importa a quién apoyes o a quién no, es muy cruel la situación que vivieron trabajadores con 1000 años de aportes, o también los más pibes, digo, en la primera oleada de despidos, hay gente que se enteró que estaba echada porque no pudo ingresar a su lugar de trabajo, hay gente que se enteró por listas que circularon. Entonces digo, bueno, nosotros eso no se puede apoyar bajo ninguna circunstancia. No importa si uno votó a Milei, a Patricia Bullrich o a Sergio Massa, digamos. Como que hay algunas concepciones básicas del código social que no podemos perderlas porque es perder la ética, el lazo social. No, la dignidad humana. Si vos, Claro. si vos estás festejando, si alguien festeja que despidieron gente, la verdad que esa persona deja mucho que desear como persona. Yo lo que te quería preguntar es que justamente lo estabas mencionando, más allá de lo judicial, desde el... Oh, Dios, estoy terrible hoy, les pido 1000 disculpas a todos. No, pero desde el bloque, ahí está, desde el bloque, ¿qué más han estado Desde la laburando? lista, Desde la lista. Claro. ¿Qué más han estado laburando? No, sin duda. En Corrientes nos atravesó este año, finales del año pasado y este año, algo muy violento para muchas familias en Corrientes. Vuelvo a repetir esta idea de que se gobierna para privilegiados, ¿está? De repente se levantó la clase media, la clase baja, porque debo decir que es transversal esto, con un tarifazo energético derivado obviamente, de la política de Milei a nivel nacional, de la restricción de lo que son los subsidios y la reforma económica de los subsidios, pero también una decisión del gobierno provincial en línea con eso, de dejarnos en Pampa y la Vía. Claro. Facturas de 400.000 pesos de energía eléctrica en la provincia donde está Yacyretá. Eso fue lo que se despertaba. Cuando una jubilación promedio en Corrientes, un jubilado promedio del Estado, o sea, el Estado paga jubilaciones de 300 o 400.000 pesos, y eso es el valor de una factura de luz de un jubilado hoy. Entonces, este tarifazo fue algo tan grave que afectó realmente la sustentabilidad y la dignidad. Y esta era la situación. ¿Qué hacemos? Porque políticamente podemos decir muchas cosas, pero el llamado a la acción queda muy lejos cuando hay que esperar las elecciones en octubre, cuando hay que lograr ganar, cuando hay que ganar y plantear proyectos. Entonces nos quedaba muy lejos, y decidimos iniciar algo que fue muy, muy importante para nosotros. Fue una demanda colectiva. Pero no una demanda colectiva cualquiera, o sea, no nos presentamos con un sujeto colectivo, sino que decidimos llevar a cada uno de los correntinos con su firma, y fue una verdadera odisea, pero pudimos en más de 40 localidades recopilar más de 4.500 personas se sumaron al reclamo judicial contra la Dirección Provincial de Energía, contra este tarifazo. Fue algo enorme, ahí se ven las imágenes realmente, ver cómo la gente se acercaba. Y algo que fue transversal, porque incluso lo hemos hecho en una de las plazas más icónicas de Corrientes Capital, que es la Plaza de la Cruz, el barrio más top, digamos. No sé cómo serán bien los barrios aquí en Buenos Aires, pero ustedes los van a saber asimilar. Mujeres con esas famosas cadenas de oro grandes, igualmente indignadas como esa familia humilde que estaba haciendo cola para poder inscribirse. ¿Pero qué implica eso? Una tarifa de luz en una provincia como Corrientes, donde los ingresos, estamos hablando de ingresos promedio de 400.000, 500.000 pesos, 800.000 pesos puede cobrar un empleado público provincial, y una tarifa de luz de 200, 300.000 pesos, que si le sumás la ley de alquileres,
que estamos viendo hoy nosotros, pero me parece que no, pero según el gobierno no hay inflación. Y en este contexto darte cuenta que el gobierno provincial prefiere pagar una campaña política para posicionar al hermano del gobernador antes que poner la plata donde necesitamos los correntinos, que es en pagar tarifas dignas de luz que nos permitan comer. Porque cuando vos tenés una tarifa que supera el 50% de tus ingresos por un solo servicio, ¿qué te queda? No, y me imagino las familias que tienen chicos, que las cosas para el colegio, que la comida, que cualquier otro gasto, porque otra vez volvemos a lo que veníamos hablando, que no quiero decir que es más grave ahora porque estamos en elecciones y esperemos que la gente sea consciente de todo esto, pero el año pasado también lo hablábamos, esto de antes peleábamos por vivir dignamente, ahora estamos peleando por sobrevivir, en realidad. Todas estas cosas que son vitales. Con el componente. Pero podés comprar dólares ahora. Ah, eso sí. Un montón de dólares. Carne no, pero sí podés comprar Leía dólares. a alguien que festejaba que decía, fui al banco y saqué dólares del banco y la gente le respondía, pero en cualquier país normal no podés hacer eso. ¿Cómo vas a entrar a un banco y sacar dólares? Era como, El problema no es comprar dólares, el problema es poder comprar carne, leche para tus hijos, poder pagar los jubilados del remedio. En Corrientes, con esta tarifa de luz, la gente no puede pagar los remedios. Un jubilado tiene que elegir entre comprarse su remedio y pagar la tarifa de luz y quedarse sin el agua caliente para bañarse, el aire acondicionado. Chicos, ustedes viven en un clima bastante hermoso, pero en Corrientes hacen 40, 50 grados en verano. ¿Saben cuándo eligió el gobernador Valdés hacer el tarifazo? En enero. No, claro. ¿Vos te imaginás lo que es enero sin un aire acondicionado? ¿Cuál es el argumento de él para esta medida? ¿Lo defiende? ¿Lo puede defender? No solo no tiene argumentos, porque justamente eso atacamos judicialmente, la falta de motivación se llama técnicamente hablando, que no tiene razones para hacer semejante desquicio, sino que al mismo tiempo lo escondió. Claro. Y buscó esconder. Para que tenga una idea, el 16 de abril recién publicó una resolución que era una resolución que se puso en ejecución en febrero, porque las esconden. Porque esconden a la gente, porque si a la gente vos le tenés que hacer la audiencia pública, como dice, le tenés que dejar participar y tenés que decirle a la gente, te voy a subir 600% la luz. Entonces... No, se te desmadra. Claro. Sí, sin duda. Entonces, como esto es intratable, lo hacen de espaldas a la gente. Como siempre, las peores, creo que es la peor corrupción que existe, el gobernar de espaldas a la gente y también la asignación de recursos. Ver que la plata de los correntinos, en vez de ir a solucionar el problema de los correntinos, termina usándose para vaya a saber qué cosa. Claro, porque estamos hablando, vuelvo a repetirte, yo siento en lo personal, eso es una cuestión personal, se está resguardando plata para una campaña política en vez de hacer las cosas como tienen que ser. O sea, creo que encima comete un error político enorme, porque la mejor campaña política que puede hacer es cuidar a los correntinos. Pero bueno, es un gobierno que está hace tantos años, son tan pocos, gobiernan para tan pocos, están tan acostumbrados a manejarse que es algo muy... A ver, Corrientes... Todos sabemos lo que significa Corrientes, todos estamos esperando que aparezca Loan, todos sabemos lo que es un nenito desaparecido y que un gobernador se entrometa en la investigación y cometa semejante barbaridad. Corrientes es una provincia donde, por ejemplo, me ha tocado ser abogado defensor de una familia que perdió detrás de un empresario de la noche, perdió a un hijo y a su padre. Y hoy el empresario está libre porque la justicia decidió desoír su propia condena. Logramos condenarlo, lo que costó muchísimo, era un empresario muy poderoso, pero si un Corriente vos sos político, amigo del gobernador, o sos empresario poderoso, y la verdad que hay otra justicia, hay otra situación. Entonces, en este contexto de privilegio, en este contexto de este manejo, realmente creo que se han olvidado del pueblo, y el pueblo hoy empieza a despertar, empieza a darse cuenta de eso, empieza a mostrar esto. 4.500, porque claro, no es que juntamos firmas, y eso lo digo siempre, le propusimos a cada uno de los correntinos, cada vez que firmaban un poder, no era una planilla de reclamo, no era una sentada, no era en apoyo, era una demanda judicial contra el gobernador Valdés y su Dirección Provincial de Energía. Y la firmaron con todo, y hoy tenemos más de 2.000 personas que quedaron afuera y que nos están pidiendo por favor que abramos una segunda convocatoria, claro, porque no pueden pagar la luz, porque no pueden llegar a fin de mes, y se está dando cuenta el correntino que este gobierno lastimosamente gobierna para ese grupo privilegiado
Y eso sí, había imágenes mientras nosotros hacíamos esto, la gente viralizaba imágenes del palco VIP en el carnaval de Corrientes. Algo hermoso, que es el carnaval de repente manchado porque los funcionarios tienen un palco VIP construido que tenía un aire acondicionado en el baño. Y un abuelo tiene que pensar si prende un aire acondicionado para dormir o para salvarse de un golpe de calor. Es lo que tiene abuelo, sin duda sabe lo que significa. Cortes de luz sin ningún tipo de miramiento de quién está del otro lado, una criatura que se queda así. ¿Alguien le ha tocado bañar a un hijo sin agua caliente? No. ¿A alguien le ha tocado vivir con 50 grados sin un aire acondicionado? ¿Sabes lo que es abrir una ventana que se llene de mosquitos tu pieza para tratar que entre viento y no tener luz? Creo que hoy también nosotros encabezamos la demanda y arriba de la demanda, el escrito de demanda que tiene más de 400 páginas, la demanda, decía, y es algo que me quedó grabado y que tiene que ver con una forma de pensar el gobierno y los derechos. Dice, la energía no es un lujo, es un derecho. Un derecho que hace la dignidad humana para nosotros y por eso decidimos hacer esta acción judicial. ¿No? Y está bueno para que las demás provincias también tomen cartas en el asunto y vean que se puede. O sea, al final no es un poco termina siendo un David contra Goliat, pero se le puede hacer sangrar a este gobierno, se le puede hacer que paguen. Justamente. Sí, sobre todo digo pensando en lo que vos decías recién, que la energía es un derecho y que en ningún lugar hay más de una empresa proveedora de ese servicio. Entonces digo, también juegan un poco con eso. No, Juan Manuel, te queríamos preguntar antes de cerrar, que con esta pregunta cerramos siempre, bueno, ¿cuál es la agenda futuro de vos, de la lista, de cara no solamente a las elecciones, sino a este año que viene siendo bastante heavy? Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes están planificando hacer? ¿Qué proyectos? Sin duda, el gran esfuerzo hoy radica en acompañar a Tincho Martínez Cuba, nuestro candidato a gobernador, quien creemos esencialmente tiene la capacidad para limpiar todo esto que yo venía diciendo, para justamente generar que podamos tener un gobierno distinto, un gobierno que piense en la gente, un gobierno que realmente le dé solución a la gente, que no esté pensando en el privilegio, y que podamos cambiar la realidad. Porque es muy injusto, vuelvo a repetirles, a mí me ha destrozado, o sea, yo he recorrido con esta campaña, tenemos historias muy fuertes, cuando una familia se acerca diciendo, un jubilado te dice, yo cobro 250.000 pesos, yo cobro la mínima 350.000 pesos, mis remedios son 60 y mi alquiler son 200, y ¿qué como? Claro. Entonces, en un contexto de deshumanización, en un contexto donde no importa el otro, donde arreglate como puedas, donde encima si reclamás tenés palo, la construcción de estos espacios donde con gente de bien, que nosotros podamos construir con gente decente, algo que sea realmente para cambiar la provincia. Y empezar en Corrientes, porque así como les dije, empezamos en Corrientes con la condena a Milei, poder empezar en Corrientes un cambio que humanice la política, que muestre que el Estado tiene que estar presente, que el Estado tiene que ser un agente de cambio y un agente que cuide a todos los ciudadanos por igual. Creo que sería muy lindo poder lograrlo y ese es nuestro gran desafío para que en septiembre, que creemos que va a ser las elecciones, porque la tiene que fijar el gobernador. ¿Las elecciones cuándo van a Y eso hay que ver qué dice el gobernador, porque está analizando si va con Milei, no va con Milei, si puede o no. La verdad que ha buscado desesperadamente aliarse al gobierno nacional para obtener un apoyo, como así lo ha hecho también el gobernador del Chaco, para ir a las elecciones. Entonces, en ese contexto parece que estos gobernadores, los radicales, tienen en el fondo un gusto escondido o sueños húmedos con la Libertad Avanza, ¿no? Sí, justo charlamos hace un tiempo con un candidato, Seba Benítez Molas, que nos contaba lo mismo. Bueno, Juanma, nosotros ya te despedimos y nos quedamos también con este mensaje final de que una provincia transformadora es posible. Sin duda. Que hay con qué también, porque también es eso, ustedes tienen precedente, han sentado un precedente, así que creemos que las y los correntinos se van a acordar de eso en septiembre cuando se hagan las elecciones, que bueno, cuando sepamos diremos la fecha. Exactamente. Sí, sin duda. Y como lo venimos diciendo con algunos invitados, cuando terminen las elecciones y tengamos los resultados, están totalmente invitados a venir y a que charlemos de cara a todo el trabajo que les toca, que podamos ponerlo sobre la mesa. Sí. No, sí, sin duda. Bueno, muchas gracias por venir, por hacerte un rato en tu agenda para visitarnos y además presencial y desde Corrientes. Sí, así que, eso es verdad. No, justo estábamos por trabajo, así que agradecido a ustedes por habernos dado este espacio y
y además por la invitación. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, bueno, ya nos estamos despidiendo de un nuevo programa, o terminando un nuevo programa de La Banca Peronista, esta vez con entrevista a Opiso. Sí, pésimo rendimiento. Solamente quiero pedir disculpas. Dije en piso, boludo. No, sí, dije yo estoy nada, diciendo, vos. estoy diciendo que yo tuve un pésimo rendimiento hoy, ¿Sí? le quiero pedir disculpas. Dejaré mi renuncia como gago. Me sorprendió muchísimo que dijeras eso, como que yo estaba, bueno, nos despedimos, y vos pésimo rendimiento, y ya está diciendo entrevista a Opiso. Ciclo terminado. No, yo lo único que te voy a reclamar es que te estoy haciendo así que me des un mate. Ah, no, 5 pero porque minutos. se terminó, porque estamos tomando desde hace rato antes de Está bien. entrar al programa. Que hablando de programa, si les gusta este programa y les gusta toda la programación que está teniendo Eva TV, recuerden que pueden ver cada programa que sale en diferido en el canal de YouTube. Está toda la programación, está Humus, plan económico, programa económico, Rompan Todo, están todos los programas ahí, los pueden ver. ¿Y dónde nos pueden seguir a nosotros? En @Banca Peronista, o también nos pueden encontrar en las redes de Eva en Vivo, y nosotros nos encontramos la semana que viene para seguir conociendo nuestro bellísimo país. Gracias por estar.